Buenas tardes, señoras y señores. Como siempre, buenas tardes. Deseo saludarles muy afectuosamente. Y debo decirles lo siguiente, que el tema que voy a tratar hoy es un poquito complejo, un poquito, yo diría, enrevesado. Y van ustedes a permitirme que yo haga una introducción un poco en el pasado para llegar al presente, al momento presente, de lo que está pasando en Israel, en Gaza, en la franja de Gaza, etcétera, etcétera. Pero necesito tomar, como si dijéramos, perspectiva, ¿verdad? Ahora, en los tiempos de John Fitzgerald Kennedy, el Shah de Persia era Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Persia, ¿verdad? Y hubo un entendimiento perfecto entre Kennedy, Estados Unidos, ¿verdad? Y Persia, Irán, como ustedes quieren llamarle. ¿Qué ocurre? Pues que Persia daba petróleo en abundancia a Estados Unidos, ¿verdad? Y Estados Unidos le dio mucha, digamos, fuerza militar, mucho armamento, concretamente aviones de combate, gran cantidad de aviones de combate. Conclusión, pero es que eso no fue lo peor. Lo peor fue que Estados Unidos quiso además exportar su cultura, su modo de ser, su modo de pensar. Quiso exportarse. ¿A quién? Pues nada más y nada menos que a Irán, a Persia, como estamos diciendo. ¿Y esto a quién sentó mal? Pues al clero de Irán, a los ayatolás. Y esos ayatolás tuvieron que irse de Persia, y uno de ellos, sobre todo uno de ellos, vino a París. Y en París, digamos que estuvo maniobrando. Es que Francia tiene un problema, para mí, desde el punto de vista diplomático, y es que a veces se junta con personas que le van a traer problemas. Lo hemos ido viendo poco a poco. Bien, pero lo peor no es ese tema. Lo peor es que los ayatolás, el clero iraní, el clero persa, pues vio que disminuían sus, digamos, las aportaciones de los iraníes, ¿verdad? Del pueblo. ¿Por qué? Pues porque se había estado al pueblo metiendo cultura norteamericana. Que si la discoteca, que si la música, que si ciertas bebidas, todo eso contribuyó a que el clero viese que las aportaciones del pueblo eran menores, es decir, perdía peso el clero, los ayatolás perdían peso con el pueblo. Total, que entonces se fue, entre otros, el imán Khomeini se fue a París. Y en París estuvo maniobrando, y en un momento dado, desde allí estaba manejando ya Persia, manejándola interiormente al pueblo, porque él era un resentido, ¿verdad? Bien, entonces manejaba al pueblo en el sentido de que repugnase la monarquía, repugnase al Shah de Persia, lo repugnase. Y en un momento dado, pues sencillamente Khomeini va a Persia, va a Irán y ¿qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente, que se hace con el poder, había, digamos, previamente manejado adecuadamente en contra de los norteamericanos, había manejado adecuadamente al pueblo. Como le manejó adecuadamente, el pueblo le apoyó. Ya saben ustedes que Persia es una teocracia, es decir, el gobierno y el Estado y el clero es una cosa, es lo mismo. Teocracia, teodios y cracia, democracia, ¿verdad? Va. Entonces, en un momento dado, al irse Khomeini a Irán, Khomeini empezó a poner al pueblo en contra del Shah de Persia. Conclusión. Con esto les estoy diciendo ya algo, y es que se crea un Khomeini muy poderoso, muy poderoso. Total, Khomeini se hace poderoso, el Shah tiene que huir, los militares son, digamos, pasados por las armas en Irán, ¿verdad? Y
tenemos el siguiente problema. A continuación, van ustedes a permitirme que ahora dé un salto. Ya tenemos a Jomeini en el poder, allí, en Irán. Pero es que como Jomeini se hace poderoso, como se hace muy poderoso, pero muy poderoso, arrasando, como saben ustedes, cuando fue de su, digamos, defunción, muerte, pues aquello parecía una fiesta, lo que había moviendo el féretro para tocar al imán fallecido ya. Bien, todo eso creó un caldo de cultivo de tal magnitud que en París se creó un foco peligrosísimo. Aquí podríamos ir ahora a la discoteca Bataclan, que vino después, muy después, y al Hebdomadaire, esto, un periódico famoso, satírico, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero vamos, lo digo en otro momento, no hay problema. Bueno, pero ahora me interesa dar otro paso. En un momento dado, se fortalece, se crea un antídoto contra Khomeini. ¿Quién era el antídoto? Pues Saddam Hussein. Se le crea un enemigo a Khomeini, se le crea un enemigo para que se enfrenten entre ellos. ¿Por qué? Porque Khomeini se había hecho muy poderoso. Para desactivarle, animan, motivan, apoyan, fomentan, fortalecen, arman a Saddam Hussein. Y Saddam Hussein, o sea, Irak y Persia, y a Irán, ¿verdad? Me da lo mismo, se enzarzan en una guerra de varios años, con millones de muertos por ambos bandos. Bien. Perdón, bueno, se me había pasado el nombre, ¿verdad? Es que tengo varios nombres en la cabeza, por lo menos para esta tarde, ¿no? La revista se llamaba Charlie Hebdo, una revista satírica metiéndose con Mahoma. Bien. ¿Qué ocurre pues? Pues ocurre lo siguiente, que hay un enemigo poderoso de Estados Unidos, que es el imán Khomeini. Crean un antídoto, es decir, le enfrentan a un enemigo que fue Saddam Hussein. ¿Para qué? Para contrarrestar. ¿Y por qué hacen esto? Saben ustedes que en política, yo diría desde tiempos remotos, siempre ha habido un balance de poder, balance of power, que significa que tiene que haber un balance en la tierra de poderes. Ahora mismo ya no hay un balance único, ahora mismo hay un polibalance, diría yo. Está China, está la India, está Rusia, está la Unión Europea, está Estados Unidos, está Persia, está ya, si me apuran ustedes, Turquía. Es decir, ya el poder se ha disgregado mucho y además el poder odia, teme al vacío. El poder siempre quiere estar ocupando todo el espacio. Bien, ya tenemos entonces enzarzado a Saddam Hussein, que lo crean a propósito, para enfrentarse a Khomeini, porque allí se estaba desequilibrando, desestabilizando la zona. Y Estados Unidos no quería que se desestabilizase la zona. Bien. Ustedes recordarán que hubo un momento en que se declara la guerra contra Kuwait. Kuwait. ¿Por qué? Porque Kuwait se la declaró, lógicamente, Estados Unidos a través de Saddam Hussein. Porque en una fiesta en palacio en Bagdad, la embajadora de Estados Unidos le dijo a Saddam Hussein: oiga, señor presidente, ¿y ustedes por qué no recuperan Kuwait? Si Kuwait ha sido de usted, y es verdad, hasta principios del siglo pasado, Kuwait era también de Irak. ¿Por qué no lo recuperan? Tal. Entonces, Saddam Hussein, que Dios le perdone o le glorie, según las partes, pues pensó, pues si a mí me animan los norteamericanos a que yo declare la guerra a Kuwait para recuperarlo, ¿verdad? Pues será porque me van a ayudar. Porque Saddam Hussein era una persona, yo diría, mágica, que estaba más en otra parte que en el día a día, en la realidad. Estaba más en su mundo y se lo aprovecharon. Bien. Entonces Saddam Hussein invade Kuwait. Pero la razón fundamental de invadir Kuwait
fue que los cubaitíes, la KIO, tenemos ahí unas torres en la Plaza de Castilla, ¿verdad? ¿Sí? Las torres KIO, ¿no? Y luego estaba la KIA, que era una agencia de los cubaitíes, que era un potención petrolífero. Kuwait era una potencia en ese momento en petróleo, mucho y barato. ¿Qué ocurre? Que estaba atentando contra el monopolio de las 7 hermanas, de los 7 magníficos del petróleo, norteamericanos, ingleses, franceses, especialmente. La razón fundamental de atacar a Kuwait y de utilizar a Saddam Hussein para atacar a Kuwait, vendiéndole el cuento de que, y era verdad, había sido de Irak. Saddam se lo creyó y dijo, me van a ayudar. Va. ¿Por qué? Pues porque Kuwait era tan poderosa ya en el mundo del petróleo, de las grandes petrolíferas, o petroleras, como quieran ustedes llamarle, que se estaba haciendo con paquetes de acciones de las grandes petroleras del mundo, de las grandes petroleras, que siguen siéndolo todavía, ¿verdad? Se estaba haciendo con paquetes de acciones, con lo cual iba dominando el sector, pero además se estaba apoderando de inmuebles, bloques de inmuebles en Nueva York, para invertir los beneficios, claro, el producto de la venta de petróleo. Era, como digo, un enemigo temible, como pasó aquí posteriormente, hablaremos de eso en algún momento con el señor Ruiz Mateos, por ejemplo, ¿verdad? Bien, perdón. Aquí entra en escena un personaje llamado Osama Bin Laden, que era hijo de Bin Laden, constructor poderoso en África y en Asia. Este constructor tenía 52 hijos y Osama Bin Laden era el hijo número 17. Eran muy amigos de la familia de Bush, presidente primero y presidente segundo después. Bien, entonces este tema ya nos lleva a otra dimensión. Van ustedes a permitirme que, como quiero hilvanarlo todo, pues ahora mismo haga una pequeñita pausa. Y aquí tenemos la guerra de Irak. La guerra de Irak le costó a los Estados Unidos 4.500 soldados muertos. Le costó sembrar el odio en la zona, en Irak y en la zona. El odio, un odio terrorífico. Bien, cuando se da la guerra de Irak, se le vence, obviamente, se le vence formando una coalición a la fuerza, presionando contra la voluntad de todo el mundo, de la ONU, contra la voluntad de la ONU, lo cual ya es grave, ¿verdad? Ya es grave. Es que esto viene a cuento de lo que vamos a ver después. Contra la voluntad de la ONU se ataca a Irak. Pero es que no había armas de destrucción masiva. ¿Por qué no las había? Pues porque no era verdad, no las tenía, como ahora mismo está pasando con los en Israel, que unos echan fueguitos, y los otros bombardean durante el día y durante la noche. No es lo mismo. Bien, seguimos con la guerra de Irak. El propio Tony Blair, primer ministro inglés, reconoció que él no tenía armas de destrucción masiva, no las tenía, era un montaje, porque él quería hacerse fuerte cuando ya no era fuerte, se había debilitado mucho luchando contra Khomeini, que había vencido a Khomeini, lo había vencido. Bueno, entonces, el paripé es el siguiente, nosotros ahora atacamos Irak, le vencemos, nos apoderamos del petróleo. Esa es la historia, porque era un petróleo baratísimo, más barato que el de Venezuela, que ya es decir, el de Venezuela por aquel entonces y ahora también. Nos apoderamos del petróleo y además le ahorcaron. Eso es lo gravísimo. Yo conocí a un chaval, un chico de 20 y tantos años, que estaba de camarero en el Retiro, aquí en el Parque del Retiro en Madrid. Era iraní y tenía una licenciatura.
Y en aquel momento, además, él hablaba muy bien de su país. Únicamente decía, Ernesto, es que no tenemos todo el trabajo que nos hace falta. Por aquel entonces tenía, Irak tendría 20 millones, por aquel momento, ¿verdad? Hablo de hace ya unos años. Bien. Pero en Irak tenemos libertad absoluta. Yo soy católico, decía él, cristiano, católico, y yo puedo perfectamente practicar mi religión. Allí nadie se mete conmigo. Hay tranquilidad total, paz total. Estamos evolucionando en educación, en sanidad, estamos evolucionando en todos los sentidos. Desde luego, desde el punto de vista educativo, tenemos universidades extraordinarias, ¿verdad? Y nos estamos formando muy bien. Bueno, pero aún a pesar de eso, a pesar de que así estaba Irak antes de la invasión, invade Irak. Invadía uniendo fuerzas, comprando favores, contando mentiras, mentiras, mentiras. Y a los norteamericanos esto les ha costado, como digo, 4.500 muertos. Un billón con B de Barcelona, 700.000 millones de dólares de pérdidas, porque las guerras cuestan dinero, ¿verdad? Sembraron el odio en la zona, con lo cual los que después vemos por ahí como se les suele llamar lobos solitarios, ¿verdad? Lobos solitarios, ¿no? Pues ahí sembraron el odio de tal manera que no solo Irak, sino en toda la zona, a los Estados Unidos por aquella invasión injusta y porque masacraron a la población. Bueno, es más, cientos de miles de iraquíes murieron y otros desaparecieron. Ciudades enteras destruidas. Todo eso trajo un caldo de cultivo. Permítanme ustedes que venga al momento presente. Bueno, prácticamente presente. Tomaré también un poquito de perspectiva. Vamos a ver. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben lo que pasó con el nazismo y con los judíos, ¿verdad? Con lo que hubo en Alemania, con esos campos de concentración, lo que se dice que las barbaridades que se cometieron, eso todo ustedes lo saben perfectamente. Bien. Se acordarán ustedes, seguro, de una película titulada Exodus, que la protagonizaba Paul Newman, si no recuerdo mal, Eve Mary Shane y más gente, mucha más gente. Desde mi punto de vista, una gran película, que fue una embarcación, un barco que fletaron como pudieron los judíos de Europa para los que pudieron, un poco los que podían porque no había sitio, ir a Palestina. Pero es que allí los palestinos habían estado desde siempre, habían estado allí. Sin embargo, los judíos, pues, estuvieron errando, ustedes saben muy bien, un pueblo errante, y pasándolo mal en todas partes. Bien. Pero allí, la ONU, en ese momento, la ONU, un tanto forzada por Inglaterra, por Francia, por Norteamérica, les metió allí a estos israelíes, estos judíos, ¿verdad? Les metió allí, en Palestina. Les metió, digamos que con sacacorchos. Bien, por supuesto. ¿Va? Entran en Palestina y la ONU llegan a una decisión de la ONU de darle parte del territorio de Palestina, lo que era Judea, señores, ni más ni menos, señoras, lo que era Judea. Bueno, darle una parte a los palestinos y otra parte a los israelíes. Bien, una proporción, entiendo, en ese momento, pues era bastante lógica, a pesar de que los palestinos no querían allí a los judíos. ¿Por qué? Pues por razones varias, ¿verdad? Bueno, total, que los meten allí, pero a continuación de haberse repartido, digamos así, impuesto, una parte del territorio para los palestinos y otra parte para los israelíes, los judíos, ¿verdad? Los judíos, en ningún momento dejaron de seguir absorbiendo terreno, es decir, conquistando terreno, de una forma o de otra, y estableciendo allí colonias, y expulsando de esas zonas que eran de los palestinos, expulsando a los palestinos y metiendo colonos judíos, colonos israelíes, metiéndoles como a la fuerza. Y por supuesto,
desahuciando a las gentes que habían estado allí toda su vida, ¿verdad? Desahuciándoles, pero que iba contra la ley, contra los acuerdos de las Naciones Unidas, que estaban firmados y aceptados. Pero es que Israel, yo puedo hablar muy bien también de los israelíes, y después, si hay tiempo, hablaré de unas cuantas cosas, en mi opinión, muy importantes. Bueno, pero, ¿qué ocurre? Que siempre estaban empujándoles, es decir, arrojándoles de sus casas, de su zona, desde su territorio, que se le había dado. Ellos lo habían admitido, aunque a regañadientes les admitieron, pero ellos querían seguir en su zona, la zona que se le había asignado. Pero esto no se hizo, no solo no se hizo, sino que se declararon guerras contra unos, contra los otros. En una palabra, constantemente estaba, digamos, retirándoles terreno, quitándoles terreno. Bien. De tal modo que Israel, los judíos, y hacían la vida imposible a los palestinos, que el año 2008 bombardearon los depósitos de agua que tenían los palestinos en las terrazas de sus casas. Les cortaban la luz, les cortaban las comunicaciones y además les hacían un chequeo hasta de los zapatos cuando iban a trabajar a Israel, porque claro, salían de su territorio para ir a trabajar, porque allí no había, en su territorio no había nada, de nada, porque además se encargó Israel de que no tuvieran nada, quería, en una palabra, desde mi punto de vista, exterminarlos de esa manera, ¿verdad? Entonces, como saben ustedes, estos días se está bombardeando lo que es Palestina, se está bombardeando, pero es que llevan ya 8 días bombardeando de día y de noche Palestina. A los palestinos, vamos, en una palabra. Sin embargo, los palestinos, como no tienen armas, porque no tienen medios, porque no se les permite tener medios, y además tampoco tienen dinero para adquirirlo, y además tampoco se les da trabajo, pues, ¿qué ocurre? Que ellos se defienden con los cohetes que ustedes verán por ahí en la tele, ¿verdad? Ustedes ven que hay cohetes, ¿no? Pero, sí, han lanzado 1000 cohetes. 3000 cohetes. Pero han lanzado 1000 bombas. Y ya me dirán ustedes a mí si hay ahí proporción. Y ocurre que hay ya 150 muertos a día de hoy en el lado palestino y sin embargo en el lado israelí pues 10 muertos. Y esto no es proporcional, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Bueno, intervienen aquí ahora mismo varias personalidades. Por supuesto, la primera, Biden. Mr. Biden, Joe Biden, señor Biden, ha dicho usted algo gravísimo, que es lo siguiente. Bueno, es que los palestinos también arrojan cohetes. Y Israel se tiene que defender, pero vamos a ver, ¿desde cuándo yo puedo compararme, si soy palestino, que no tengo nada de nada, me puedo comparar con Israel, que tiene de todo y que ahí está la historia, aquí viene la historia. Si yo les dijera a ustedes, esto supongo que no les va a caer nada bien a los norteamericanos, pero es que es la verdad. ¿No creen ustedes que el mundo ahora mismo está repudiando lo que está pasando allí? Pero ya por cuestión de humanidad. Aquí ya no es un tema religioso, no es un tema político, no es un tema económico, es sencillamente un tema de humanidad. No se puede masacrar a un... Vamos a ver, ¿cuántos son los israelíes? Pues los israelíes son 8 millones aproximadamente de habitantes. Los palestinos, pues 5 millones. La ciudad más importante de los palestinos, pues no tendrá más que 200.000 habitantes. Conclusión. Quiero decir con esto que se está. Cuando fue la guerra de los Balcanes, los Estados Unidos, la ONU tiene, claro que tiene, un ejército llamado los Cascos Azules de la ONU y se interpusieron en los Balcanes, Bosnia-Herzegovina, Croacia, toda esa zona, en la guerra que hubo allí, que fue una descomposición, en mi opinión, muy mal hecha, pero de eso hablaremos otro día. ¿Qué ocurre? Pues que
Los cascos azules de la ONU tienen que intervenir. La Cruz Roja Internacional tiene que intervenir. Las Naciones Unidas tienen que intervenir, pero ya, ya, ya. Y sobre todo, quien está detrás es Estados Unidos, porque lo que no puede decir Biden es que Israel se defiende, tiene que defenderse. ¿Cómo defenderse? ¿Cómo defenderse? Defenderse con unos cohetes de nada, 10 fallecidos, ¿verdad? Contra 150, y además se están derruyendo, destrozando, porque lo estaban viendo ustedes estos días, un edificio de 14 plantas, quiero recordar, que donde estaba la emisora Al Jazeera y AP, que es una especie de periodistas. Lo han derruido, lo han derruido. ¿Eso cómo se derruye? No se derruye con fueguecitos y con cohetes, se derruye con bombas. Y eso es lo que están haciendo. Eso es lo que está. ¿Para qué? Para que Al Jazeera no emita, no dé noticias de lo que allí está pasando. Es decir, buscan el silencio, buscan que pase todo anónimamente, que no se sepa lo que está pasando allí. Únicamente dice Biden, bueno, sí, pero que respeten a los periodistas. Bueno, vamos a ver, a la prensa. Pero vamos a ver, es que el resto de la población no hay que respetarla. ¿Respetar a los periodistas? Claro, lógico, la prensa, la voz de lo que está pasando allí. Pero no hay que respetar también a la población civil, a los padres, a las madres, a los hijos. Hace un par de días, creo, en un bombardeo, pues una familia de 10 miembros los mataron. Hombre, por favor, esto clama al cielo. Señor Biden, tenga usted mucho cuidado, porque ya sabe usted lo que pasó primero en Indochina, con Corea del Norte, Corea del Sur, luego en Vietnam. Pero vamos a ver, señores y señoras, pero vamos a ver, el mundo a estas alturas de la humanidad no es lo suficientemente adulta, para darse cuenta que lo que allí se está haciendo es aniquilando a una parte de la humanidad, a una parte del mundo, aniquilándolo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque los israelíes, los beligerantes, los agresivos, porque luego hay un Israel que es pacífico, por supuesto, es pacífico, pero es una parte. Ahora mismo el señor Netanyahu, que tiene problemas con los tribunales, tiene varias demandas interpuestas, sobre todo por corrupción, está apretando y diciendo que van a seguir y a seguir. Pero ¿ustedes creen que al mundo se le puede decir esto? A 7.500.000 habitantes que hay en el mundo, ¿se le puede decir esto? ¿Este argumento le vale al mundo? Es que el mundo hoy está asistiendo, yo diría, atónito a lo que está ocurriendo. Y los pueblos tenían que salir a la calle pacíficamente, lógicamente, a las plazas, a decir, alto ahí, Estados Unidos, no siga usted apoyando desde detrás a Israel, no lo siga apoyando. ¿Por qué? Porque vamos a ver, alguien podría llegar a pensar que Estados Unidos, digamos que está, pero no es que esté detrás, sino muy, muy, muy detrás. Que vamos a ver, casi tendríamos que empezar a pensar cuántos estados tiene Estados Unidos, si son 50 o son 51. Y esto es muy grave, como se empiece el mundo a dar cuenta de que Estados Unidos sigue teniendo una forma de actuar que olvida las leyes internacionales, el derecho internacional lo olvida el sentimiento de la humanidad, olvida lógicamente al Vaticano, a las religiones. En una palabra, señores, esto no puede seguir así. Señor Biden, usted no puede decir esas cosas. Y usted, señor Netanyahu, no puede decir que van a seguir y a seguir y a seguir. Pero ustedes, ¿qué pretenden? Eliminar al pueblo palestino. Pero si allí quien está creando los problemas son ustedes. Si los palestinos estaban allí tan tranquilos estaban. Se le metieron a estos señores y estos señores quieren, ya digo, el lado bélico. No me refiero a todo Israel. Sé que en Israel hay una parte muy importante que es pacífica, como sé también que en Estados Unidos ya, en el propio Partido Demócrata, ya hay voces en contra de que esto se esté haciendo. En el propio Partido Demócrata. Y no digamos en la población. Esto a mí me hace recordar cuando la guerra del Vietnam, que en un momento dado, en las universidades,
se montaron, en las manifestaciones que se montaron, hasta que ya Nixon retiró de allí a las tropas. Aquí puede pasar algo parecido. Ustedes tienen que darse cuenta que se está creando ahora mismo un ambiente hacia ustedes, Norteamérica, que, insisto, ya el mundo es polivalente. Ya no hay un solo centro, no hay un solo poder, hay varios. Y hay que dar ejemplo, hay que hacer las cosas respetando el derecho, respetando la justicia, respetando los acuerdos, respetando a la ONU. Y a la ONU le digo, a usted, ONU, a ustedes, miembros de la ONU, 192 países nada más, les digo, ustedes se están haciendo cómplices de lo que está pasando allí. Y Estados Unidos también. Y se está haciendo también cómplice la Unión Europea y la Unión Africana y la Unión de Estados Iberoamericanos. Se están haciendo ustedes como... Y no digo España, España es Europa. Bueno, que yo sepa, España es Europa. Si es Europa y digo que la Unión Europea no está actuando adecuadamente, pues ya estoy diciendo, creo lo suficiente para que se me entienda. Y quiero terminar con una frase de nuestra ministra de Asuntos Exteriores, creo que se llama Arantxa Gómez Alaya o Olaya. Arantxa Gómez Olaya, si no me confundo, Arantxa Gómez Olaya. Vamos a ver, señora ministra, usted también dice que se están defendiendo y que lo que debe haber es diálogo, que esto solo se arregla con diálogo. Que no, señora mía, no, señora ministra, esto no se arregla con diálogo. Si ahí lo tiene usted, el ejemplo lo tiene usted. En la ONU da órdenes, llega a acuerdos y ellos no las cumplen, no hacen caso. ¿Cómo a estas alturas usted a una persona que la están masacrando le dice ten paciencia que tiene arreglo, pero la están matando? Que es lo que se está haciendo allí. Por favor, España siempre tuvo un gran respeto al derecho y a la justicia. Padre Vittoria y otros padres en su día eran defensores por encima de todo de la justicia. Y nada más, yo creo, señoras y señores, que por hoy me habré expresado. Yo quiero que España, por supuesto, Europa, la ONU, el Vaticano, todas las naciones ahora mismo salgan a la calle en el sentido simbólico y protesten y digan fuera los americanos, fuera el apoyo norteamericano, y a Israel decirle, hay un acuerdo de 2 estados. 2 estados. Pues si son 2 estados, o se deben formar 2 estados, reconozcan ustedes 2 estados. Porque es que no tienen derecho los palestinos a tener un estado propio. Es que no tienen. Pero ¿quiénes son ellos menos? Pero vamos, y le digo una cosa más a Israel. Por favor, no digan ustedes que son el pueblo elegido. No digan ustedes que son el pueblo elegido. ¿Ustedes creen que un padre estaría de acuerdo que maten a algunos de sus hijos? Y si Dios es un padre, pues Dios eso no lo puede ver bien. El pueblo elegido no son ustedes. El pueblo elegido es la humanidad, la pasada, la presente y la futura. Y nada más. Buenas tardes.